¿Alguna vez has sentido que conoces a las personas que amas solo para descubrir que eran unos completos extraños? ¿Qué harías si la persona por la que darías la vida te traiciona en tu momento más vulnerable? Esta es la historia de cómo perdí todo lo que creía tener, solo para descubrir un secreto que mi esposo guardó durante años. Un secreto que cambiaría las reglas del juego para siempre. Quédate hasta el final, porque la vida da muchas vueltas, y a veces, quien ríe al último, ríe mucho. Mejor, tras la muerte de mi esposo, mi hija heredó nuestra mansión y millones de dólares. La única cosa que yo recibí fue una cabaña vieja y destartalada. Poco después, ella me expulsó de la casa a gritos. Vete a vivir al medio del bosque, vieja inservible. Pero días después, lo que encontré escondido en aquella cabaña abandonada la dejó en shock y la hizo arrepentirse de cada palabra. Antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Marta, tengo 58 años y durante 3 décadas creí conocer a mi familia. Pensé que el amor y la lealtad significaban algo para nosotros, hasta el día en que Ricardo, mi esposo, falleció y descubrí cuán equivocada estaba. Durante todo nuestro matrimonio, trabajamos arduamente para construir un patrimonio, una casa lujosa y un futuro estable. Nuestra hija, Gabriela, creció teniendo todo lo que necesitaba y mucho de lo que simplemente deseaba por capricho. La lectura del testamento tuvo lugar en el despacho del doctor Castillo, un abogado de edad avanzada, con ojeras profundas, que ajustaba constantemente sus lentes mientras revisaba los documentos legales. Me senté en una silla de cuero desgastada con las manos temblorosas sobre mi regazo, intentando disimular mis nervios. Gabriela estaba a mi lado, vistiendo un traje negro impecable de diseñador que yo nunca había visto antes. Su postura era rígida, casi impaciente. Vamos a proceder con la lectura de las últimas voluntades del señor Ricardo Méndez, comenzó el doctor Castillo con una voz ronca. Mi corazón se aceleró. Ricardo y yo estuvimos casados por 28 años. Construimos todo juntos, siempre pensando en nuestro futuro, en nuestra vejez. A mi esposa Marta, leyó el abogado mientras yo me enderezaba en la silla. Le dejo la cabaña en la carretera de la montaña con todo su contenido. Fruncí el ceño, confundida. ¿La cabaña? Aquella construcción, vieja y abandonada que Ricardo había heredado de su abuelo. Nunca habíamos hecho nada con ella porque estaba cayéndose a pedazos. A mi hija Gabriela, continuó él. Le dejo la residencia familiar en la avenida Los Cedros, todas las cuentas bancarias, inversiones y la suma total de $5 millones. El mundo pareció congelarse en aquel instante. 5 millones. La casa donde viví casi 3 décadas. Todo lo que construimos juntos. Gabriela lo había recibido todo. Y yo había recibido una ruina en medio de la nada. Debe haber algún error, murmuré, apenas logrando controlar mi voz. Gabriela se volvió hacia mí con una sonrisa gélida. No hay ningún error, mamá. Papá sabía exactamente lo que estaba haciendo. El doctor Castillo me miró con algo parecido a la lástima. Los términos son muy claros, señora Méndez. Su marido fue bastante específico sobre sus deseos. Salimos del despacho en silencio. El sol de abril parecía inclemente, casi cruel en su intensidad. Durante el camino de vuelta, a casa, la casa que ya no era mía, Gabriela no dijo una palabra, pero yo podía sentir su satisfacción emanando como el calor de un horno industrial. Aquella noche, mientras yo preparaba la cena, como había hecho por décadas, ella finalmente habló. Mamá, necesitamos hablar sobre tu vivienda. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. ¡Qué conversación! Esta es mi casa ahora, y francamente, creo que es hora de que tengas tu propio espacio. La miré, esperando alguna señal de que estuviera bromeando. Gabriela, esta fue mi casa por 28 años. Fue aquí donde construí mi vida con tu padre. Papá ya no está aquí, respondió fríamente. Y esta casa es mía. Ahora tú tienes la cabaña. La cabaña no tiene electricidad, ni agua corriente. El techo se está derrumbando. Ella se encogió de hombros, como si mis problemas fueran insignificantes. Entonces vas a tener que arreglarla. Mira, no quiero que esto se ponga desagradable.
Voy a darte una semana para empacar tus cosas. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Una semana? Una semana, repitió, añadiendo con una sonrisa helada. Considera esto una oportunidad para tu independencia, mamá. Siempre dijiste que querías más tiempo para ti misma. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y dolor. Empaqué mis pertenencias personales, las fotografías de familia, la ropa que cabía en 2 maletas. Gabriela supervisaba todo como un guardia de seguridad, asegurándose de que yo no me llevara nada que ella considerara valioso. Me dijo que no cuando intenté tomar el juego de vajilla que mi madre me había regalado. Eso venía con la casa. Era de mi abuela, Gabriela. Es parte de mi herencia. El último día, mientras yo cargaba mis maletas en mi viejo auto sedán, Gabriela apareció usando un vestido nuevo y joyas que yo no reconocía. Espero que entiendas que esto no es personal, mamá, dijo, pero su tono sugería lo contrario. Papá obviamente tenía sus razones. ¿Y cuáles crees tú que fueron esas razones?, pregunté, con la voz entrecortada. Gabriela se acercó, y por un momento pensé que ella podría mostrar alguna compasión. En cambio, su expresión se endureció, tal vez porque él finalmente se dio cuenta de que siempre fuiste una carga, siempre dependiendo de él, nunca realmente contribuyendo. Tal vez él quería garantizar que yo, que realmente hice algo de mi vida, tuviera lo que merecía. Sus palabras me golpearon como balas. Gabriela, sacrifiqué mi carrera para criarte. Dejé mi empleo para ser ama de casa porque tú y tu padre querían que fuera así. Nadie te obligó a hacer nada, mamá. Esas fueron tus elecciones. Entré al auto con las manos temblando y partí, dejando atrás el único hogar que conocí como adulta. Observé por el espejo retrovisor a mi hija parada en la entrada, sin una pizca de remordimiento en la mirada. Cuando llegué a la cabaña, el sol ya se estaba poniendo. La estructura parecía aún peor de lo que yo recordaba. La pintura descascarada, ventanas rotas, la escalera del porche, se balanceaba peligrosamente. Pero era todo lo que yo tenía. Aquella primera noche, acostada en el suelo sobre una manta vieja, mirando las estrellas a través de un agujero en el techo, lloré como no lloraba desde la infancia. No solo por la pérdida de mi casa, sino por la pérdida de la hija que yo pensaba conocer. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo la niña que yo había criado y amado incondicionalmente se transformó en alguien tan cruel? Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas y el bosque silencioso me envolvía, una pequeña chispa de determinación comenzó a brillar en mi pecho. Si Gabriela pensaba que yo me rendiría, que yo me quebraría completamente, estaba muy equivocada. Ella no tenía idea de lo que me aguardaba en aquella cabaña vieja y aparentemente inútil. No imaginaba que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los primeros días en la cabaña fueron los más difíciles de mi vida. Sin electricidad, yo dependía de velas y de una linterna vieja que encontré en un cajón polvoriento. Sin agua corriente, necesitaba caminar casi 1 kilómetro hasta un pozo que aún funcionaba, cargando cubetas que parecían volverse más pesadas cada día. Mis manos, acostumbradas al confort de una vida urbana, pronto se llenaron de ampollas y callos, pero el dolor físico no era nada comparado al emocional. Al tercer día, mi hermana Clara me llamó. Su voz sonaba extraña, distante. «Marta, ¿es verdad lo que Gabriela está diciendo?» «¿Qué es lo que está diciendo?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «Ella dice que atacaste al abogado en la lectura del testamento, que gritaste e hiciste un escándalo porque no te dejaron todo el dinero». El teléfono pesó en mi mano como plomo. «Clara, eso es completamente falso. Yo nunca...» «Ella también dice que la has estado amenazando, exigiendo dinero, diciendo que vas a contratar un abogado para impugnar el testamento». «Eso es mentira». Mi voz falló. «Clara, soy tu hermana. Tú me conoces mejor que eso». Hubo una pausa, larga y dolorosa. Yo no sé qué pensar, Marta. Gabriela parecía muy perturbada cuando me llamó. Ella dijo que tenía miedo de ti. Después de colgar, me senté en el suelo de madera podrida de la cabaña y lloré hasta no tener más lágrimas. Gabriela no solo me había quitado mi casa, sino que estaba sistemáticamente destruyendo todas mis otras relaciones. Al día siguiente, mi cuñada Beatriz canceló nuestra tradición de almuerzo de los viernes. «Creo que es mejor que te tomes un tiempo para ti misma». «Marta,
para reflexionar sobre las cosas. Después fue mi prima Lucía, que era como una hermana para mí. Gabriela dice que has bebido mucho desde que Ricardo murió. Tal vez deberías buscar ayuda. Cada llamada era una puñalada. Gabriela había construido cuidadosamente una narrativa donde yo era la villana, la viuda codiciosa y desesperada que no lograba aceptar que su propio marido no confiaba en ella con su fortuna. Una semana después de mudarme a la cabaña, Gabriela apareció en mi puerta. Llegó en un auto deportivo nuevo, reluciente, usando un abrigo que probablemente costaba más que mi vehículo entero. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa falsa. «Vine a ver cómo te estás adaptando». La miré a través de la puerta mosquitera rota, intentando procesar su presencia. «¿Qué quieres, Gabriela? ¿No puedo visitar a mi madre?» Ella rió, pero el sonido era vacío. «Vaya, este lugar realmente es un desastre, ¿no es así? Mira esas ventanas rotas y aquel techo. Dios mío, ¿realmente estás viviendo aquí? No tengo opción. Bueno, creo que tendrás que hacer que funcione». Ella se acercó y bajó la voz. «Sabes, mamá, he estado conversando con la familia sobre ti. Mi estómago se revolvió. ¿Qué les has estado diciendo?» «Solo la verdad, que has estado muy amargada desde la lectura del testamento, que no logras aceptar las decisiones de papá, que has hecho comentarios muy desagradables sobre mí. Gabriela, eso no es verdad, y tú lo sabes». Ella se encogió de hombros. «La percepción es realidad, mamá, y la percepción es que tú no estás lidiando bien con el duelo». Entonces se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su auto, pero paró y miró por encima del hombro. «Ah, ¿y mamá? Clara mencionó que podrías intentar impugnar el testamento. Solo para que lo sepas, papá trabajó con el mejor bufete del estado. Todo está legalmente blindado. Si intentas algo, solo te vas a quedar sin el poco dinero que tienes». Después de que ella se fue, me quedé parada en aquella puerta rota por un largo tiempo, observando su auto desaparecer en el camino de tierra. La realidad de mi situación me golpeó como una avalancha. No solo había perdido mi casa y mi familia, sino que Gabriela había destruido sistemáticamente mi reputación. Aquella noche, mientras intentaba arreglar una de las ventanas rotas con cinta adhesiva y cartón, reflexioné sobre los últimos 28 años. Yo había sido realmente una madre tan mala, una esposa tan mala. Recordé cuando Gabriela tenía 7 años y contrajo neumonía. Pasé 3 noches seguidas en el hospital, durmiendo en una silla incómoda, sosteniendo su mano. Recordé todas las presentaciones escolares a las que asistí, todos los proyectos de ciencias que ayudé a hacer, todas las noches que me quedé despierta, esperando que ella llegara a casa cuando era adolescente. Recordé cuando Ricardo perdió el empleo en 2001 y yo volví a trabajar como recepcionista para mantener a la familia. Recordé cómo dejé ese empleo cuando él encontró uno mejor, porque él dijo que era importante que hubiera alguien en casa para Gabriela. ¿Esas cosas significaron algo para él? ¿Significaron algo para Gabriela? Aparentemente no. 2 semanas después de mudarme, mi vecino más cercano, don Manuel, vino a visitarme. Era un hombre mayor que conocía a Ricardo hacía años. «Marta», dijo él quitándose el sombrero, «siento mucho lo de Ricardo y siento aún más lo que te está pasando». «Gracias, don Manuel. Vivo aquí hace 40 años», continuó, «y conozco el valor de esta tierra. Su marido era un hombre inteligente, muy inteligente». En ese momento no entendí lo que él quería decir, pero sus palabras se quedaron conmigo como un enigma a ser descifrado. Al final de mi segundo mes en la cabaña, yo había perdido peso. Mis manos estaban callosas y ásperas. Mi cabello había perdido el brillo y nuevas líneas de expresión habían aparecido alrededor de mis ojos. Pero había algo más, una nueva dureza en mí que no estaba allí antes, una determinación que crecía cada día más fuerte. Una mañana, mientras barría los escombros del porche, encontré algo que cambiaría todo, una llave antigua y extraña, parcialmente enterrada bajo unas tablas sueltas del suelo. Era diferente a cualquier llave que yo hubiera visto, pesada y con un diseño ornamentado. La sostuve contra la luz del sol, girándola entre los dedos. ¿Para qué puerta sería aquella llave? En una cabaña que yo creía conocer cada rincón, había encontrado algo completamente nuevo y misterioso. Aquella noche, mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque crujía allá afuera, examiné la llave más de cerca. Tenía pequeños símbolos grabados que yo no lograba descifrar.
y algo me decía que aquella no era una llave común. Por primera vez en meses, sentía algo más allá de la desesperación y la tristeza. Era curiosidad, y por debajo de esa curiosidad había algo aún más poderoso: esperanza. Yo no sabía entonces que aquella pequeña llave de metal envejecido cambiaría completamente el rumbo de mi vida. No sabía que mi existencia solitaria estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente, algo que le daría a Gabriela una sorpresa que ella jamás esperaría. La obsesión por la llave me consumió por días. La cargaba en el bolsillo mientras realizaba las tareas diarias de supervivencia: recolectar leña, buscar agua, intentar reparar las goteras del techo. Toda noche, a la luz de las velas, la examinaba intentando descifrar su propósito. Los símbolos grabados parecían familiares, pero yo no lograba recordar dónde los había visto antes. Eran pequeños, delicados, como si hubieran sido hechos por un artesano habilidoso hacía mucho tiempo. Al cuarto día tras encontrarla, decidí inspeccionar la cabaña de forma más sistemática. En los meses que estuve viviendo allí, estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir para realmente explorar. Ahora, con la llave como motivación, comencé a buscar cualquier cerradura, compartimento o escondite que pudiera corresponder. Comencé por el sótano, un espacio húmedo y repleto de telarañas que yo había evitado hasta entonces. Armada con mi linterna y determinación renovada, bajé las escaleras de madera que rechinaban amenazadoramente bajo mi peso. El sótano era más grande de lo que yo esperaba, extendiéndose por toda la base de la cabaña. Las paredes eran de piedra bruta y el suelo de tierra batida. En una esquina había una pila de cajas viejas cubiertas de polvo. En otra, herramientas oxidadas colgaban de ganchos en la pared. Fue entonces que la vi. Una pequeña puerta de metal empotrada en la pared del fondo, casi escondida detrás de una estantería antigua. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba. La puerta tenía una cerradura pequeña y ornamentada con los mismos símbolos grabados que yo había visto en la llave. Con las manos temblorosas, saqué la llave de mi bolsillo y la inserté en la cerradura. Encajó perfectamente. El mecanismo giró con un clic suave, y a pesar de los años que probablemente estuvo cerrada, la puerta se abrió, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Dentro había un sobre grueso de papel manila y una caja de metal más pequeña. Tomé ambos objetos con cuidado y subí las escaleras, mi corazón latiendo con una mezcla de expectativa y ansiedad. Allá arriba, bajo la mejor luz que conseguía, abrí el sobre primero. Contenía documentos legales que, al principio, yo no entendí. Escrituras de propiedad, mapas topográficos y papeles con sellos oficiales del Estado. Pero mientras leía más, cuidadosamente, usando una lupa que encontré en uno de los cajones, comencé a entender lo que tenía en mis manos. Eran derechos mineros, derechos de extracción para toda la propiedad donde la cabaña estaba situada, y no solo para el pequeño terreno que yo lograba ver, sino para 150 hectáreas que se extendían hasta las colinas. Mi respiración se aceleró mientras leía los documentos. Según los papeles que databan de la década de 1930, la familia de Ricardo había poseído los derechos minerales de Mindemusi, esta tierra por generaciones. Pero más importante, había un informe geológico reciente, fechado solo 2 años antes de la muerte de Ricardo. El informe indicaba depósitos significativos de cuarzo de alta pureza, así como posibles vetas de piedras semipreciosas. Lo que me dejó sin aliento fue la última página, una oferta de compra de una compañía minera por los derechos de extracción. La oferta había sido hecha 6 meses antes de que Ricardo muriera, pero de acuerdo con una nota manuscrita en 1900, el margen, él la había rechazado. Voy a esperar el momento correcto, él había escrito con su caligrafía familiar. Con las manos temblando violentamente, abrí la caja de metal menor. Dentro había una carta sellada con mi nombre escrito con la letra de Ricardo. Mi querida Marta, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que dejé para ti. Espero que Gabriela no haya sido demasiado cruel, pero conociendo su naturaleza, probablemente lo fue. Tuve que parar de leer, para secar las lágrimas que habían comenzado a caer sobre el papel. Sé que debes estar preguntándote por qué hice las cosas de esta manera, por qué di la casa y el dinero a Gabriela, mientras te dejé a ti esta cabaña que parece no valer nada. La respuesta es simple. Yo te conozco, Marta. Conozco tu fuerza, tu resiliencia,
tu capacidad de sobrevivir y prosperar, incluso en las circunstancias más difíciles. Gabriela nunca tuvo que luchar por nada. Nosotros le dimos todo en bandeja de plata y temo que eso la haya transformado en alguien que no reconozco. Alguien codiciosa, manipuladora, sin compasión real por los otros. Si yo te hubiera dejado todo a ti directamente, ella habría encontrado una manera de quitártelo, legal o ilegalmente. Mi respiración era irregular mientras continuaba leyendo. Pero tú, mi amor, tienes algo que Gabriela nunca tendrá: verdadera fuerza interior. Yo sabía que si alguien podía sobrevivir en esta cabaña el tiempo suficiente para encontrar este tesoro, serías tú. Considera esto una prueba final, una que Gabriela nunca habría pasado. Los derechos minerales de esta propiedad valen mucho más que la casa y el dinero que dejé para ella. Pero más que eso, ellos son tu libertad, tu independencia, tu oportunidad de vivir el resto de tu vida bajo tus propios términos, sin depender de nadie. Hay más documentos en la caja fuerte del banco, en una caja de seguridad registrada a tu nombre. El número de la caja está al reverso de esta carta. Úsalo con sabiduría. Te amé por todos nuestros años juntos, Marta. Lamento haberte puesto en esta prueba, pero yo sabía que eras lo suficientemente fuerte para superarla. Ahora, vive por nosotros dos. Al final de la carta había un número: 186. Me quedé sentada en el suelo de la cabaña por un largo tiempo, leyendo y releyendo la carta. Ricardo había orquestado todo esto. El testamento que parecía tan cruel, tan injusto, en realidad había sido su forma de protegerme de Gabriela, y al mismo tiempo, darme algo que ella nunca podría tocar. Pero había algo más en sus palabras que me hizo sentir una mezcla de amor y dolor. Él me conocía lo suficientemente bien para saber que yo sobreviviría a esta prueba, pero también había conocido a Gabriela lo suficientemente bien para saber que ella me traicionaría. ¿Por cuánto tiempo él supo que nuestra hija era capaz de tanta crueldad? ¿Cuándo vio él la persona en la que ella se convirtió? Aquella noche, por primera vez en meses, no me sentí desesperada, no me sentí abandonada o traicionada. Sentí algo que había olvidado cómo era sentir: poder. Gabriela pensaba que me había destruido. Ella pensaba que había ganado, que finalmente se había librado de la madre que consideraba un estorbo. Pero ella no tenía idea de lo que yo realmente había heredado. No tenía idea de que su crueldad había sido exactamente la prueba que Ricardo esperaba que ella fallara. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Historias Históricas. Nosotros subimos videos todos los días. Dale like al video si te está gustando esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Al día siguiente, conduje hasta el banco en la ciudad. La caja fuerte 186 contenía aún más documentos, incluyendo informes geológicos actualizados y correspondencia con 3 compañías mineras diferentes, todas interesadas en los derechos de extracción. La oferta más reciente, fechada una semana antes de la muerte de Ricardo, era de $8 millones. Mientras conducía de vuelta a la cabaña, no lograba dejar de pensar en Gabriela, probablemente en la casa que solía ser mía, gastando el dinero que ella creía que era su gran victoria. Ella no sabía que su madre, la mujer que ella había tratado como basura, acababa de convertirse en millonaria. Pero aún no era el momento de la revelación. Primero, yo tenía que decidir exactamente cómo quería usar este nuevo poder. Una cosa era segura: Gabriela había subestimado gravemente a la mujer que la crió. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación silenciosa. Decidí no hacer nada precipitado. Ricardo había sido meticuloso en su planificación, y yo sería igualmente cuidadosa en la ejecución. Primero, contacté a un abogado diferente, uno que quedaba en la ciudad vecina y que no conocía a Gabriela. El doctor Villanueva era un hombre mayor, especializado en derechos minerales y transacciones de tierras. Cuando le mostré los documentos, sus ojos se iluminaron con interés profesional. «Señora Méndez», me dijo, ajustando sus lentes para examinar mejor los papeles. «Esto es extraordinario. Su marido tenía documentación impecable aquí. Estos derechos minerales son legítimos y están completamente separados de cualquier otra herencia». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que, aunque su hija haya heredado la casa y el dinero, estos derechos minerales son completamente independientes. Ellos están específicamente a su nombre
y no pueden ser impugnados o reclamados por nadie más. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. ¿Y las ofertas de las compañías mineras? El doctor Villanueva sonrió. Muy legítimas. De hecho, conozco 2 de esas compañías. Tienen reputaciones excelentes. Pero, señora Méndez, antes de tomar cualquier decisión, recomiendo que obtenga una evaluación geológica independiente. Los precios de las piedras semipreciosas han subido significativamente en los últimos años. Siguiendo su consejo, contraté a un geólogo independiente para hacer su propia evaluación de la propiedad. El doctor Vargas era un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos que brillaban de entusiasmo cuando hablaba de rocas y minerales. Por 3 días, lo observé caminar por mi propiedad con equipos sofisticados, tomando muestras, haciendo mediciones. Continué con mi rutina diaria, manteniendo la fachada de la mujer abandonada que luchaba para sobrevivir en una cabaña en ruinas. Mientras tanto, comencé a observar más de cerca el comportamiento de Gabriela. No era difícil obtener información sobre ella en una ciudad pequeña. La gente hablaba, especialmente en la oficina de correos y en el supermercado. «Esa Gabriela Méndez está gastando dinero como agua», murmuró la señora Guzmán en la fila del supermercado. «Compró 3 autos en el último mes. ¿Y aquel viaje a Europa que está planeando?», añadió su amiga. 2 meses en los mejores hoteles debe estar costando una fortuna. «Mi sobrina trabaja en la joyería del centro», continuó la señora Guzmán. «Dice que Gabriela ha ido allá 4 veces para comprar joyas que cuestan más que mi salario anual». Oí esas conversaciones con creciente fascinación. Gabriela estaba haciendo exactamente lo que Ricardo había previsto, derrochando el dinero sin cualquier consideración por el futuro. Una semana después, el doctor Vargas me entregó su informe. Su sonrisa era aún más amplia que antes. «Señora Méndez, su propiedad es un tesoro literal. Los depósitos de cuarzo son extensos y de alta calidad, pero eso no es lo más emocionante. ¿Qué más encontró?» «Amatista. Mucha amatista de calidad gema y algo aún mejor. Turmalina verde. Los especímenes que encontré sugieren depósitos significativos. Yo no sabía mucho sobre piedras preciosas, pero la expresión del doctor Vargas me decía que eso era bueno, muy bueno». «¿De qué valor estamos hablando?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Conservadoramente, diría que los derechos de extracción podrían valer entre 12 y 18 millones de dólares. Posiblemente más si los depósitos de turmalina son tan extensos como sospecho. 18 millones de dólares. Casi 4 veces más de lo que Gabriela había heredado. Y eso era una estimación conservadora. Aquella noche, mientras cenaba mi comida simple a la luz de las velas, no pude evitar sonreír. Ricardo había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Él había transformado mi aparente humillación en la mayor victoria de mi vida. Pero mi investigación no paró ahí. Comencé a prestar más atención a las actividades de Gabriela, no por rencor, sino por curiosidad estratégica. Una tarde, mientras estaba en el banco haciendo algunas transacciones menores, oí una conversación muy interesante. Gabriela estaba en la ventanilla al lado de la mía, y su voz era lo suficientemente alta para ser imposible no oír. «Necesito transferir otros 60,000 a mi cuenta de inversiones», le decía al cajero, «y también necesito información sobre préstamos, usando mi herencia como garantía. Tengo algunos gastos grandes en camino». ¿Préstamos contra su herencia? Eso significaba que ella ya estaba gastando más dinero del que tenía disponible inmediatamente. Después de que ella salió, esperé algunos minutos antes de acercarme al mismo cajero. Era un muchacho joven, probablemente nuevo en el trabajo, y parecía un poco abrumado. «Disculpe», dije con mi voz más amable, «la mujer que acaba de salir no es Gabriela Méndez. Creo que ella puede ser pariente mía». «Ah, sí. La señora Méndez ha estado muy ocupada últimamente con todas sus transacciones». «¿Transacciones? Bueno, yo no debería hablar sobre los asuntos de otros clientes», dijo él, pero entonces se inclinó hacia el frente como si fuera a compartir un chisme jugoso. «Pero entre nosotros, nunca vi a alguien gastar dinero tan rápido. Retiros grandes casi todos los días». Esta era una información valiosa. Gabriela no estaba solo gastando el dinero de Ricardo, sino que estaba gastando a un ritmo insostenible. Algunas noches después, mientras revisaba los documentos de Ricardo por enésima vez, encontré algo que había ignorado antes, una pequeña nota escrita en el margen de uno de los informes geológicos más antiguos.
Gabriela nunca tuvo paciencia para las cosas que realmente importan. Ella siempre quiso gratificación inmediata. Marta, por otro lado, entiende el valor de esperar el momento correcto. Ricardo había entendido a nuestra hija mejor de lo que yo pensaba. Él había visto su naturaleza impulsiva, su necesidad de tener todo inmediatamente, y había usado esa debilidad contra ella. Al día siguiente, decidí hacer una pequeña visita a la ciudad. Hacía semanas que yo no salía de la propiedad, excepto para compras esenciales. Estaba curiosa por ver cómo Gabriela estaba gestionando su nueva riqueza. La encontré en la tienda de ropa más cara de la ciudad, probándose un abrigo que probablemente costaba más de lo que yo había gastado en ropa en los últimos 5 años. ¿Qué opinas de este?, le preguntaba a la vendedora, girando frente al espejo. Es para mi viaje a París el próximo mes. Le queda hermoso, señora Méndez. La vendedora respondió adulando. Y tenemos zapatos que combinan perfectamente. Desde mi posición detrás de un perchero de vestidos, pude observar a Gabriela sin ser vista. Su comportamiento era revelador. Ella compraba compulsivamente, escogiendo los artículos más caros, sin siquiera preguntar el precio. Era como si estuviera intentando compensar algo, como si el dinero pudiera llenar un vacío que ella ni sabía que tenía. Cuando salió de la tienda con 4 bolsas grandes, la seguí a una distancia discreta. Su próxima parada fue la agencia de viajes, donde pasó más de 1 hora planeando lo que parecían ser unas vacaciones extravagantes. Después de eso, fue a la oficina de un agente inmobiliario. Por la vitrina, pude verla mirando catálogos de casas que estaban claramente fuera de su alcance, incluso con su herencia. Era fascinante y triste al mismo tiempo. Gabriela estaba actuando exactamente como una persona que había ganado la lotería y no tenía idea de cómo gestionar la riqueza repentina. Ella estaba tomando decisiones impulsivas que la llevarían a la ruina financiera en pocos años. Aquella noche, de vuelta en mi cabaña, hice algunos cálculos básicos con base en lo que había observado y oído. Gabriela estaba gastando cerca de $70,000 por mes. A ese ritmo, sus 5 millones durarían menos de 6 años, sin contar los intereses que ella probablemente estaba acumulando en préstamos. Ricardo tenía razón. Gabriela no tenía la disciplina o la sabiduría para lidiar con riqueza verdadera, pero yo sí. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque susurraba en la oscuridad de afuera, tomé una decisión. Era hora de comenzar a transformar mis derechos minerales en realidad, pero lo haría a mi manera, en mis términos y cuando fuera el momento perfecto. Gabriela tendría su sorpresa, pero primero, ella tendría su caída. 6 meses después de mudarme a la cabaña, mi vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Había vendido los derechos minerales a la compañía minera más confiable por $14 millones tras una negociación cuidadosa que me garantizó también regalías futuras. Pero mantuve mi vida simple, al menos en apariencia. Aún vivía en la cabaña, aunque ahora tuviese electricidad y agua corriente instaladas discretamente. Por fuera, el lugar aún parecía deteriorado, exactamente como Gabriela esperaría, pero por dentro, yo había hecho mejoras sutiles para mi confort. Mi abogado, el doctor Villanueva, había estructurado todo de forma que el dinero estuviera completamente protegido y diversificado. Yo tenía recursos suficientes para vivir cómodamente por el resto de mi vida y mucho más. Pero más importante que el dinero era la sensación de control que yo había recuperado sobre mi propia existencia. Mientras tanto, observaba atentamente la progresión predecible de la vida de Gabriela. Mis fuentes de información en la ciudad se volvieron más confiables a medida que las personas comenzaban a verme con simpatía. La pobre mujer mayor abandonada por su hija cruel. Lo que yo oía era exactamente lo que esperaba, pero aún así, la velocidad de la caída de Gabriela me sorprendía. Ella vendió 2 de los autos que compró, me informó la señora Guzmán durante uno de nuestros encuentros casuales en el supermercado, y canceló aquel viaje a Europa que tenía planeado. ¿En serio?, pregunté fingiendo sorpresa. Mi cuñada trabaja en el banco. Ella dice que Gabriela ha ido allá casi todos los días intentando conseguir más préstamos. Aparentemente ya debe más de $300,000. ¿300,000 en deudas en apenas 6 meses? El ritmo de autodestrucción de Gabriela era aún más rápido de lo que yo había calculado. Pero lo que realmente me confirmó que el mundo de ella se estaba desmoronando fue cuando la vi en la farmacia una tarde de martes. Ella parecía diferente. Su cabello, que siempre mantenía impecable, estaba descuidado.
Sus ropas, aunque todavía caras, parecían arrugadas, pero lo más revelador eran sus ojos. Tenían la mirada desesperada de alguien que finalmente se estaba dando cuenta de las consecuencias de sus acciones. Ella compraba ansiolíticos y pastillas para dormir, hablando en voz baja con el farmacéutico sobre si su seguro médico cubriría el costo. Aquella noche, mientras yo cenaba en mi cabaña, ahora confortable, recibí la llamada que estaba esperando. ¡Mamá! La voz de Gabriela sonaba pequeña, vulnerable, de una forma que yo no oía desde que era niña. Hola, Gabriela. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte? Es urgente. Miré por la ventana hacia la oscuridad del bosque, sintiendo una extraña calma. Claro, ven cuando quieras. Sabes dónde encontrarme. 1 hora después, oí el sonido de un auto acercándose por el camino de tierra, pero cuando salí al porche, vi que no era más el auto lujoso. Era un modelo más antiguo, probablemente de segunda mano. Gabriela salió del vehículo lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Cuando se acercó a la luz del porche, pude ver que había llorado. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su rostro sin maquillaje mostraba un cansancio profundo. «Mamá», empezó ella, su voz fallando. Cometí errores terribles. No respondí inmediatamente. Apenas me quedé allí observándola, recordando todas las veces que ella vino a mí con problemas cuando era más joven, y de cómo aquellas visitas cesaron completamente cuando entró a la universidad y decidió que no me necesitaba más. ¿Quieres entrar?, pregunté finalmente. Ella asintió y la guié dentro de la cabaña. Había preparado té como si supiera que esta conversación estaba llegando. Gabriela se sentó en la silla que yo había colocado para visitas, mirando alrededor con ojos que parecían ver el lugar por primera vez. En realidad, no es tan malo como yo pensaba, murmuró ella. Hiciste mejoras. Hice lo que pude. Ella se quedó en silencio por un largo momento, retorciéndose las manos en el regazo. Finalmente me miró. Mamá, estoy en problemas. Problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Dinero. Debo mucho dinero. Más de lo que puedo pagar. ¿Cuánto? Casi $500,000. Su voz era apenas un susurro. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que el dinero de papá duraría para siempre, pero hice inversiones estúpidas. Compré cosas caras. Gasté sin pensar. Los intereses de los préstamos me están asfixiando. La miré. Esta mujer que había sido mi bebé, mi niñita, y que se había transformado en alguien que yo apenas reconocía. Pero ahora, sentada en mi cabaña humilde, despojada de toda su arrogancia anterior, yo podía ver un vislumbre de la chica que ella solía ser. ¿Y qué quieres que yo haga?, pregunté suavemente. Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no lo merezco. Sé que fui horrible contigo, pero eres la única familia que tengo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas y, por un momento, mi corazón se ablandó. Al final, esta era mi hija, la niña que yo había criado y amado incondicionalmente. No importaba cuánta dor ella me hubiera causado. Gabriela, dije calmamente, hace 6 meses tú me dijiste que me fuera a vivir en medio del monte. Me llamaste vieja inútil, me humillaste frente a personas que conocía y me expulsaste de la única casa que yo tenía como hogar. Lo sé, mamá, lo sé y me arrepiento tanto. Me quitaste mis fotografías de familia, mi ropa, hasta incluso la vajilla de mi madre. Dijiste que yo nunca había contribuido en nada, que siempre había sido una carga. Cada palabra que yo decía era como una bofetada para ella. Yo podía ver eso en su rostro, la manera como ella se encogía con cada recordatorio de su crueldad. ¿Y ahora?, continué. Vienes a esta cabaña que considerabas indigna de ti pidiéndome ayuda. Dime, Gabriela, ¿qué cambió? ¿De repente soy una buena madre porque necesitas dinero? No, mamá, no es eso. Me di cuenta de lo que hice. Tuve tiempo para pensar, para ver cómo traté a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Sus palabras sonaban sinceras, y una parte de mí quería creer en ellas. Pero otra parte, la parte que había sufrido en silencio por meses, que había sido humillada y abandonada, recordaba muy bien el dolor. ¿Sabes lo que aprendí viviendo aquí, Gabriela?, pregunté. Aprendí que puedo sobrevivir sin ti. Aprendí que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. Aprendí que a veces las personas que más nos lastiman son las que menos merecen nuestra ayuda. Mamá, por favor, yo te pago.
Cuando resuelva mis problemas financieros, te pago todo lo que me prestes con intereses. ¿Con qué dinero vas a pagarme, Gabriela? Por lo que vi, gastaste casi toda tu herencia, que te hace pensar que podrás pagar deudas de 500,000. Ella se quedó en silencio porque ambas sabíamos que no tenía respuesta. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la oscuridad de afuera. Por meses, yo había imaginado este momento. Había fantaseado con el día en que Gabriela volvería arrastrándose, pidiendo ayuda. En mis fantasías, yo habría sido dura, despiadada, dándole una probada de su propia medicina. Pero ahora que ella estaba aquí, viéndola realmente rota y desesperada, mis sentimientos eran más complicados de lo que esperaba. «Mamá», su voz era suplicante, «ahora sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si no consigo ese dinero, voy a perder todo. La casa, mi bufete, todo». Me volví para mirarla. «¿Y por qué eso debería importarme, Gabriela? Cuando tú tenías todo y yo no tenía nada, ¿te importó mi bienestar?» «No», ella susurró bajando la cabeza, «y me odio por eso. El momento de la verdad había llegado, el momento en que yo tenía que decidir qué tipo de persona quería ser. Podría ser como Gabriela fue conmigo, cruel, despiadada, sin compasión, o podría ser la persona que Ricardo había visto en mí, fuerte, pero también capaz de misericordia cuando era merecida. Gabriela», dije, finalmente, «voy a hacerte una oferta, una única oferta». Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. «Voy a ayudarte con tus deudas, pero no como un regalo, como un préstamo, con términos muy específicos. Cualquier cosa, mamá, acepto cualquier término». Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. «Todavía no has oído los términos». Me senté frente a Gabriela, observándola mientras ella esperaba con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. Por meses, yo había imaginado este momento y, ahora que estaba aquí, sentí una calma profunda que no experimentaba hace años. «Estos son mis términos», comencé, mi voz firme y clara. «Voy a prestarte $600,000 para cubrir tus deudas y darte un pequeño margen para recomenzar». «Mamá, eso es más de lo que yo esperaba». Levanté la mano para silenciarla. «No he terminado. El préstamo tendrá 5% de interés anual, a ser pagado en 10 años. Eso es más generoso que cualquier banco. Y», continué, «hay más condiciones. En los próximos 5 años, trabajarás para mí. Vendrás aquí todo sábado y me ayudarás con las tareas de mantenimiento de la propiedad, limpieza, lo que yo necesite, sin quejas, sin excusas». Vi cómo su rostro cambió ligeramente, pero ella asintió. «Está bien. Y cada vez que vengas, hablarás conmigo con respeto. Nada de comentarios desdeñosos o condescendientes a los que me acostumbraste. Me tratarás como la madre que siempre fui, no como el estorbo que decidiste que yo era». «Sí, mamá. Finalmente», dije levantándome y caminando hacia mi escritorio. «Quiero que escribas una carta, un pedido de disculpas completo por todo lo que me hiciste, no para mí, sino para tu propio crecimiento. Y quiero que la leas en voz alta, para toda la familia en la próxima reunión de Navidad». Gabriela palideció. «Mamá, eso es humillante». «¿Humillante?». La miré directamente a los ojos. «¿Crees que es humillante tener que disculparte por humillar a tu propia madre, por expulsarme de mi casa y esparcir mentiras sobre mí a toda la familia?» Ella bajó la mirada avergonzada. «No, tienes razón, lo haré. Bueno, entonces tenemos un trato». Al día siguiente, transferí el dinero a su cuenta. Ver su alivio cuando pudo pagar sus deudas me dio una satisfacción extraña, no porque me gustara ayudarla, sino porque yo había asumido el control completo de la situación. El primer sábado que vino a trabajar, Gabriela llegó vestida con jeans y una camiseta simple, algo que yo no la veía usar hace años. Sin sus ropas caras y su actitud arrogante, se parecía más a la hija que yo recordaba de tiempos atrás. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó ella, su tono respetuoso por primera vez en años. «Necesito que me ayudes a limpiar el cobertizo de atrás. Estoy reorganizando algunas cosas». Trabajamos en silencio durante la primera hora. Yo podía ver que ella estaba luchando con el trabajo manual. Sus manos suaves, no acostumbradas al esfuerzo físico, sufrían, pero no se quejó ni una vez. «Mamá», dijo finalmente mientras movíamos unas cajas viejas, «¿puedo preguntarte una cosa?». «Claro».
¿Cómo conseguiste el dinero para prestarme? No entiendo cómo pudiste ahorrar tanto viviendo en la pobreza. Completé por ella. Ella se sonrojó. No fue eso lo que quise decir. Sonreí, pero no era una sonrisa cruel esta vez. Gabriela, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste. Muchas cosas que nunca te preocupaste en preguntar. Aquella tarde, después de que ella se fue, me senté en mi porche renovado, bebiendo té y observando el bosque que ahora yo sabía que contenía mi fortuna. Los árboles susurraban con la brisa de la tarde, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Los meses siguientes establecieron una rutina. Gabriela venía todo sábado, trabajaba sin quejas, y gradualmente comenzamos a tener conversaciones reales, no las interacciones superficiales de años anteriores, sino conversaciones honestas sobre la vida, sobre errores, sobre lo que realmente importaba. En un sábado de Minelstam, otoño, mientras rastrillábamos hojas, ella me sorprendió con una pregunta directa. ¿Algún día me vas a perdonar realmente, mamá? Paré, apoyándome en mi rastrillo. Gabriela, el perdón no es algo que yo concedo o retengo como un premio. Es algo que sucede naturalmente cuando veo cambios reales. ¿Y los has visto? ¿Cambios reales? La miré, esta mujer de mediana edad, que había redescubierto la humildad de la manera más difícil. Sí, los he visto, pero más importante, creo que tú también los has visto. Ella asintió enjugándose una lágrima. Tengo tanta vergüenza de la persona que yo era. No te avergüences del pasado, Gabriela. Úsalo para ser mejor en el futuro. La Navidad llegó, y con ella la primera reunión de familia desde mi exilio. Gabriela había mantenido su promesa y escribió una carta completa, disculpándose no solo conmigo, sino con toda la familia por las mentiras que había esparcido sobre mí. Cuando la leyó en voz alta en la sala de mi hermana Clara, con toda la familia presente, el silencio fue absoluto. Pude ver lágrimas en los ojos de varios parientes que habían creído en sus historias y me habían dado la espalda. «Mamá», Gabriela terminó, mirando directamente hacia mí. «No merezco tu perdón, pero espero que un día pueda ganármelo». Después de la cena, Clara se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Marta, no puedo creer que fuimos tan ingenuos. Deberíamos haberte conocido mejor». «Las personas creen lo que quieren creer», respondí simplemente. «Pero lo importante es que ahora conocen la verdad». En la primavera siguiente, exactamente un año después de encontrar la llave en la cabaña, tomé una decisión importante. Era hora de revelar mi verdadera situación, pero lo haría a mi manera. Compré una casa hermosa en las colinas con vista al valle donde había crecido. No era ostentosa, pero era elegante, confortable y completamente mía. Cuando Gabriela llegó para su sábado habitual de trabajo y encontró la cabaña vacía con una nota dirigiéndola a mi nueva dirección, su shock fue visible en cada línea de su rostro. «Mamá», dijo ella cuando llegó a mi nueva casa, «¿qué es todo esto?» «Es mi casa», respondí simplemente. «Mi verdadera casa». «¿Pero cómo? ¿Y el dinero que me prestaste? ¿Tu situación financiera?» Sonreí, invitándola a entrar a la cocina espaciosa, donde había preparado té. «Gabriela, ¿recuerdas la cabaña que creías que no valía nada?» «Sí, resulta que tu padre sabía de algo que ni tú ni yo sabíamos al principio. Aquella tierra contenía derechos minerales muy valiosos, extremadamente valiosos». Vi cómo ella procesaba esa información, cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y después a algo que solo puedo describir como asombro mezclado con respeto. «¿Quieres decir que papá lo sabía? Tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía que tú desperdiciarías el dinero rápidamente, pero que yo tendría la paciencia y la sabiduría para descubrir el verdadero tesoro que él había dejado para mí». Gabriela se quedó en silencio por un largo tiempo. Finalmente me miró. «Entonces, nunca necesitaste mi dinero. Podrías haberme dejado sufrir las consecuencias de mis acciones». «Sí, podría». «¿Por qué no lo hiciste?» Me acerqué a ella y puse mi mano sobre la suya. «Porque a pesar de todo lo que pasó, todavía eres mi hija, y porque creí que la persona que solías ser aún existía en algún lugar dentro de ti». Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «Yo no merezco tu bondad». «Tal vez no», dije suavemente. «Pero el amor de una madre no siempre se basa en lo que se merece». Aquel verano, Gabriela terminó de pagar su préstamo 3 años antes del plazo combinado.
Ella había reconstruido su práctica jurídica con un enfoque completamente diferente, especializándose en ayudar a familias en crisis financiera. Decía que era su manera de retribuir por todo lo que había aprendido. «Mamá», me dijo ella en un sábado mientras trabajábamos juntas en mi nuevo jardín, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá hubiera dividido todo de forma equitativa desde el inicio? Pensé en su pregunta mientras plantaba flores al lado del camino de entrada. Creo que tu padre nos conocía mejor de lo que nosotras mismas nos conocíamos. Él sabía que yo necesitaba aprender que podía sobrevivir sola, y sabía que tú necesitabas aprender que el dinero sin sabiduría es inútil. ¿Y crees que aprendimos? Miré a mi hija, ya no la mujer arrogante y cruel que había sido, sino alguien que había descubierto la humildad y la gratitud de la manera más difícil. Pensé en mi propia jornada, de la mujer devastada que había sido expulsada de su casa a la mujer independiente y próspera que yo era ahora. Sí, dije sonriendo mientras el sol de la tarde bañaba mi jardín en luz dorada. Creo que finalmente aprendimos. Aquella noche, sentada en mi porche, observando las luces de la ciudad allá abajo, reflexioné sobre el año extraordinario que había pasado. Yo había perdido una casa, pero ganado un hogar. Había perdido una hija, que me daba por sentada, y conquistado el respeto de una hija que aprendió a valorarme. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Gabriela. «Mamá, solo quería darte las buenas noches y agradecerte». ¿Por qué? Por no haber desistido de mí, por haber visto algo en mí que yo no lograba ver. Después de colgar, me quedé sentada en la quietud de la noche, sintiéndome más completa de lo que me había sentido en años. Ricardo tenía razón. Yo era más fuerte de lo que cualquiera había pensado, incluyéndome a mí misma. Y a veces, la mayor victoria no es obtener lo que quieres, sino descubrir que ya tenías todo lo que necesitabas para ser feliz. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en ese próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y un giro inesperado como nunca has visto antes. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Historias Históricas. Nosotros subimos videos todos los días. Dale like al video si te gustó esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas.